Cúbreme, abrázame y escóndeme bajo tus alas, oh Señor. Cúbreme, abrázame y escóndeme bajo tus alas, oh Señor. No me dejes ir, deja que sienta de tu gracia y de tu amor. Cuando en las noches me inunda el temor y siento que la soledad se apoderó de mí, y cuando siento que es poco mi valor, es mi temor, es mi inseguridad. Es cuando más te anhelo, es cuando más yo necesito oír tu dulce voz diciéndome: estoy aquí. Cúbreme, abrázame y escóndeme bajo tus alas, oh Señor. Cúbreme, abrázame y escóndeme bajo tus alas, oh Señor. Muy buenas tardes, familia en Cristo. Bienvenidos a esta predicación dominical del 19 de julio del 2020. Es un placer estar una vez más ante ustedes. Es un placer poder compartir con ustedes la palabra del Señor. Es una bendición de Dios para nuestra vida también el poder hacerlo. Y yo sé de que ahí donde ustedes están, el Señor está con ustedes. Como hemos dicho una y otra vez, y no nos cansaremos de decir, donde 2 o 3 en su nombre estén, ahí está Él. Y aun si usted está solito en su apartamento y no hay nadie alrededor suyo, tenga la confianza de que ahí también está la presencia de Dios con usted. Y en esta tarde esperamos que el mensaje que el Señor puso en mi corazón para nosotros sea de bendición para su vida. Que pueda traerle fortaleza, que pueda reafirmar la fe que Dios quiere que tengamos en Él. Que en nuestra debilidad, en nuestras angustias, en nuestros temores, en nuestra inseguridad como seres humanos de tantas cosas que nos suceden, que el Señor sea el que sea glorificado siempre, el que pueda derramar bendición sobre sus vidas. Así que en esta semana, en realidad han transcurrido tantas veces, tantas cosas. El día lunes, por la mañana, no nos sentíamos tan bien que digamos. Y pues tanto mi esposa Sarita como yo y los niños no estaban tan bien de salud. Y decidimos de que algunos de esos síntomas se parecían un poco a los del coronavirus, o podrían ser como los de una simple gripe que nos da, y bueno, no sabíamos si era uno o era el otro. Entonces decidimos hacernos una prueba del coronavirus, y les tengo que decir de que, como les compartí a través de la red social, la prueba en sí no es nada dolorosa. No tuvimos que hacer ninguna cola porque gracias a Dios aquí cerca de la casa donde antes era el hospital de Humber River Hospital, ahí hacen las pruebas y en realidad no había nadie. Parece que nadie se quiere hacer una prueba de coronavirus. Así que no tuvimos que esperar
hasta Lucas, de 2 años, se hizo una prueba y no la hicimos. Y quisiera dejar esto claro, porque yo sé de que cuando le compartí a la familia de que nos íbamos a hacer la prueba, todos nos vieron así como que, tienen el coronavirus. La hicimos por prevención. Y la recomendación que yo les di a ustedes es, y seguirá siendo la misma, hacer una prueba por prevención de coronavirus no tiene absolutamente nada de malo. Porque cuando nosotros somos responsables y prevenimos las cosas, creo que Dios se glorifica en ello. Y se glorifica en ello porque nosotros, como les dije, no teníamos la seguridad si teníamos una o la otra, pero la realidad de la cosa es de que nos sentíamos tranquilos y en paz con Dios. Pero no queríamos tampoco que por nuestra irresponsabilidad, nuestra familia, especialmente a mi abuela y también los ancianos de la iglesia, y cuando digo ancianos estoy hablando de la gente de la edad de oro, por irresponsabilidad de su pastor se me contaminen todos. No ese es el propósito. El propósito de reunirnos es para glorificar a Dios, pero eso no significa que no debemos ser responsables. Bueno, en conclusión, la prueba salió negativa. Nadie tenía nada de lo que estaba ahí. Y bueno, nos sentimos contentos y alegres con el Señor después de que sí haya sido así, porque sabemos que ese Dios en el cual creemos, en el cual usted también cree, nos cuida, nos protege y está ahí presente con nosotros. Y una de las cosas que sabemos también es que aunque estamos en esta pandemia, eso no significa de que solo nos podemos enfermar del coronavirus. Nos podemos enfermar en realidad de todo lo que nos enfermábamos antes de esta pandemia. Y muchas veces creo que se puede cometer el error de pensar o de pensar de que todo lo que nos enferma es coronavirus. Y no es así. No creo que el pánico ni la ansiedad son soluciones aceptables ante lo que estamos viviendo en este día. Pero tampoco creo que tenemos que dejar que el estigma de ir a hacer un test de coronavirus nos sea un obstáculo para hacernos una prueba. Así que le insto a que por salud de su familia y de sus seres queridos, hágase una prueba. Acá en Ontario, Canadá, gracias a Dios, contamos con la bendición de que esas pruebas son gratis. ¿Sabe usted que en Venezuela, aunque mis suegros quisiesen hacerse una prueba, no pueden porque no hay un centro donde hacerlo? Y nosotros vivimos en este país, en Canadá, en Toronto, Canadá, donde la prueba es gratis para residentes como para visitantes, en realidad no le piden nada. Pero este no es un comercial para hacernos una prueba de coronavirus. Esto es nada más un anuncio que pensé de que es bueno. En lo personal le puedo decir de que hemos decidido hacernos la prueba por lo menos cada 3 meses. Y así, o cada mes, según sea necesario. Y así estar tranquilos de que ustedes están bien. De que nuestra familia, las personas que amamos están bien. ¿Ok? Pero a pesar además de todo esto, el día lunes también hablando con mi tía, una de mis tías por parte de mamá, me contaba la triste historia de una hermana miembro de su iglesia, madre de 2 o 3 hijos me parece, y una de sus hijas de 4 años, algo así, le encontraron un líquido en el cerebro. Y bueno, decidieron los doctores que tenían que extraer ese líquido. Ellos, la madre, los padres pidieron oración, se oró por ello. Y cuando los médicos llegaron a sacar el líquido, se dieron cuenta de que no era líquido, sino que era un tumor como el tamaño de una toronja. Y que lamentablemente la niña no estaba reaccionando bien a la cirugía que le habían hecho anteriormente. Y pues temían lo peor. Y obviamente ahí, como padre, yo me puedo entender el dolor, la angustia que sintieron esos padres también con esa noticia. Solo me hizo recordar cuando mi propio hijo Lucas, el menor de los 3, a la edad de 1 año y medio más o menos, lo llevamos al médico por un simple catarro, una simple gripe, y el médico dijo pues hay que darle un poquito de medicina o no hay que darle nada porque
pues con la leche que toma de mamá estará bien. Pero esa simple gripe luego se convirtió en neumonía y el niño, el bebé más bien dicho, cuando dormía él se despertaba en la noche con un dolor y se estremecía hacia atrás. Y nosotros notamos de que algo no estaba bien. Así que nos fuimos al hospital para niños enfermos y allá también le hicieron los rayos X y todo lo demás y no le encontraban nada. Hasta que insistimos con la doctora y le decimos, pero algo no está bien, porque el niño se queja de dolor y no es algo normal. Ahora, la doctora dijo, sí, entiendo, pues yo sé que ustedes son los padres. Cuando uno es padre de primerizo, pues el niño estornuda y uno piensa que es una gripe. Pero cuando el tercer hijo hace eso, ya todos esos temores, todos esos miedos y todo ese pánico pasó. Y uno entiende, aprende a leer que la reacción o el comportamiento de un hijo cuando está fuera de lo normal. La cosa es de que cuando le hicieron un ultrasonido a Lucas, o rayos X creo que fueron, se dieron cuenta de que tenía líquido fuera de los pulmones y que eso es lo que estaba obstaculizando el problema. Lucas pasó ahí casi como una semana, 2 semanas, 1 o 2 semanas. Y cuando tuvieron que extraerle el líquido quirúrgicamente y nos tuvimos que despedir del bebé para que le hicieran esa cirugía, me recuerdo que oramos, pero se me rodaron las lágrimas. Y entonces eso es sabiendo de que Lucas iba a estar bien, pero que a pesar de todo eso siempre existe el riesgo, como con cualquier otra operación, de que algo pueda salir mal. Pero como cristianos, me recuerdo que en esos momentos confiar en Dios fue una bendición para nuestras vidas. Fue la fortaleza que nosotros necesitábamos para poder superar ese momento de angustia. Así que cuando mi tía me contó esto acerca de esta familia, pues se me entristeció el corazón, porque ella, la madre, es una fiel servidora de Dios en la iglesia donde pertenece, es parte del coro, es alguien que sirve, alguien que es más, me decía mi tía, ella siempre está poniendo mensajes de aliento en la red de la iglesia. Y tener que pasar por esto, pues obviamente es doloroso. Tristemente, para el día lunes, creo que es, perdón, el siguiente día, la niña había fallecido y los padres estaban incomunicados. Casi nadie les podía contactar. El dolor que eso causa en un papá es incomprensible. Como dice Dante Gebel, usted pierde un padre, usted es huérfano, usted pierde un esposo, usted es viudo o viuda, usted pierde un hijo, eso no tiene nombre. No hay nombre para eso. Y ese dolor embarga nuestras vidas. Ese dolor nos llena, nos inunda a tal grado de que nos puede hasta enfermar. Y se entiende. Indiscutiblemente, si usted es o no es cristiano, el dolor es algo que todos nosotros nos encontramos y atravesamos por él en cualquier momento de nuestras vidas. Lamentablemente algunos más que otros, pero todos estamos expuestos al dolor. Así como el sol sale para todos, el dolor también toca nuestras puertas en nuestras vidas. Y pues cosas así como esas suceden a cada instante. Y el hecho que nosotros estemos en una pandemia, lo vuelvo a decir, no significa de que lo demás ya no existe. Todas esas enfermedades, todos esos dolores, causas de dolores, están todavía presentes, aún durante la pandemia. Mi suegro me comentaba el día miércoles, me puso también otra experiencia para compartir con ustedes, donde un servidor, copastor de la iglesia y su familia se contagiaron del coronavirus. Y lamentablemente el esposo, el hermano, el pastor, murió, falleció. No se sabe en Venezuela si fue el coronavirus o otra cosa, pero se sospecha de que eso fue.
Un siervo de Dios, dirá usted. Pero ¿acaso no Dios nos protege? ¿Acaso Dios nos ha dejado entonces expuestos a todo esto? Porque por ahí hay algunos que dicen, no, yo soy cristiano y el poder de Dios me cubre y nada me tocará. Pues en esta pandemia hemos tenido que reevaluar esa posición. Porque el hecho que nosotros seamos cristianos, el hecho que nosotros tengamos un Dios que vela por nosotros, no significa que usted y yo no vamos a sufrir o no vamos a pasar por un dolor de esos. Y yo sé de que estas dos experiencias que yo comparto con ustedes son pocas para las que ustedes también conocen. Porque creo que la mayoría de nosotros tenemos o conocemos de alguien en Latinoamérica donde una tragedia como esas del coronavirus han sucedido y hemos perdido a familiares, tal vez algunos cercanos, tal vez otros más alejados del círculo inmediato familiar, pero el dolor es algo que está presente y ha estado presente todo el tiempo. Por eso es que el Señor puso en mi corazón el tema o el título del día de hoy: ¿qué hacer con el dolor? ¿Qué hacer con el dolor que llega a nuestras vidas inesperadamente? Cuando nosotros ni siquiera nadie planea sufrir, ¿verdad? Nadie planea sufrir. Usted no se levanta hoy un día por la mañana y dice, bueno, hoy voy a encontrarme con un gran dolor, con una tragedia en mi vida, me voy a preparar. Nadie se prepara para una tragedia. Imposible. Todos confiamos de que las cosas seguirán igual o mejor como están el día de hoy. Pero sabemos de que no todo el tiempo será así. Así que vamos a orar para que el Señor nos dé discernimiento, para que sea el Espíritu Santo hablándonos en esta tarde y que la predicación del día de hoy, si usted está pasando por dolor, por sufrimiento, por una pérdida de cualquier índole, yo espero que el Señor, así como fortaleció mi corazón, fortalezca también el suyo y le dé esa paz que el mundo no entiende, pero que solo Dios, a través de su amor, misericordia y su Espíritu Santo que mora en nosotros, nos puede dar y nos puede llenar y nos puede fortalecer y puede hacer, como dice su palabra, transformar nuestro lamento en gozo, en baile. Oremos entonces. Amado Dios, en esta tarde queremos entregar nuestras vidas, Señor, ponernos delante de tu presencia para recibir, Señor, y escuchar tu palabra. Y yo sé, Señor, de que tu palabra es fiel y verdadera y que está, Señor, tú la inspiraste para que en cualquier momento, Señor, de nuestras vidas fuese de bendición. Y es en especial, Señor, en esos momentos de sufrimiento. Porque así como dice tu palabra, Señor, porque de tal manera amaste tú aquello que tú creaste, tu creación, y no nos abandonaste, sino que estás presente y diste a tu Hijo para que nosotros, Señor, pudiésemos tener vida en abundancia. Por eso en esta tarde, Señor, te damos gracias. Y yo te ruego, Padre, de que esta palabra que tú has puesto en mi corazón para nuestras vidas, Señor, pueda ser de bendición, pueda ser como un bálsamo en la vida, Señor, de nuestra familia espiritual, de todos, Señor, los que nos escuchen a través de este medio. Y que seas tú, Señor, el que nos hable, el que nos dé, Señor, un abrazo, el que nos conforte, el que nos fortalezca, el que nos sostenga, Señor. Así que, Padre, en tus manos dejamos este tiempo y haz tú, Señor, como sea tu voluntad en nuestras vidas. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Como les decía al principio, el dolor es algo que nos visita a nosotros en cualquier momento. En mi vida personal, en forma de testimonio, me recuerdo que el dolor fue algo que visitó mi vida a la edad de 6 años en El Salvador debido a la guerra civil. En esa guerra perdí 2 tíos a los cuales nunca pudimos enterrar porque quedaron muertos en el campo y no era posible
enterrarles, darles un entierro, despedirlos, así como tradicionalmente lo hacemos nosotros, así como en esta pandemia. En esa misma guerra civil también perdí a mi abuela por parte de papá, la cual quedó enterrada en una fosa allá en el campo y hasta el día de hoy ahí está. No hay cementerio donde podamos ir a visitar el cuerpo de la abuela, si es que así lo deseáramos. En esa misma guerra civil también mi madre sufrió una tragedia que casi muere de ella. En esa misma guerra civil, a la edad de 6 años, casi pierdo mi vida. Pero el Señor tenía otros planes. Y una de las cosas que me recuerdo que hablábamos con mi madre al otro día es que cuando nosotros llegamos a este país no veníamos con sueños de hacernos millonarios o veníamos con planes. En realidad veníamos por la simple misericordia de Dios, porque Él fue el que abrió las puertas, el que nos trajo hasta este país. Pero al llegar a este país, de todo ese sufrimiento físico, psicológico, mental, me recuerdo que no recibimos ningún tratamiento psicológico, mucho menos mental o de otra índole, sino que fue Dios el que nos sanó, fue Dios el psicólogo que restauró nuestras vidas. Y después de haber experimentado ese dolor, me recuerdo que pasaron básicamente 32 años, 32 años de paz, 32 años de reposo, donde todo parecía ser algo sobrenatural, si me puedo explicar así. Creo que la única instancia donde mis padres sintieron dolor fue allá en el 2008, cuando a la edad de unos 22 años más o menos, me desplomé, me desmayé, quedé básicamente, alguien puede decir, medio muerto o en coma por más de 6 horas y mis padres pensaron de que de eso no me recuperaba. Pero el Señor, una vez más, en su divina misericordia y voluntad y propósito, me volvió a dar vida y aquí estamos hasta el día de hoy. Pero cuando hace 2 años murió mi abuelo, y ustedes los que me conocen saben de que en este año también murió mi padre, en marzo 6, el dolor volvió a llegar a nuestras vidas. Y yo sé que mi experiencia como cristiano puede ser bastante leve comparado a la experiencia de dolor que usted ha vivido. Y es que nuestras vidas están llenas de dolor. Yo creo que no conozco a nadie que diga, no, mi vida ha sido una maravilla, yo nunca jamás he sentido dolor de pérdida. Porque tarde o temprano todos experimentamos dolor. Y cuando el dolor llega de esa manera, la pregunta que nos hacemos muchas veces o que debiéramos hacernos es, ¿qué hacer? ¿Qué hacemos con ese dolor? ¿Qué hacemos con ese dolor que llena nuestras vidas? Y creo que cuando nosotros pensamos en el dolor puede ser físico. Al primer nivel, el dolor puede ser físico. Piense, por ejemplo, en alguien que es físicamente lastimado, un esposo abusivo. El dolor puede ser emocional, porque el dolor físico quizás es lo más fácil de reponer. Pero el daño emocional, el daño mental, el daño psicológico que causan esas heridas, de eso no tan fácil nos reponemos. Es muy difícil reponerse de una tragedia así, de un trato de esa forma. Y yo sé de que el abuso físico y sexual existe hoy en día, así como lo ha existido por muchos años. Pero el mismo hecho de experimentar un dolor en esas dimensiones nos llevan a tener emociones, nos llevan a tener ciertas tendencias emocionales que alimentan el dolor y nos causan más daño. Es como un círculo vicioso. Sufrimos algo,
tenemos ese daño físico, mental, emocional, que también viene y da la vuelta completa y nos causa más dolor. ¿Qué hacemos con el dolor que sentimos? La experiencia dolorosa muchas veces también nos lleva a quejarnos con quién. Nos lleva a quejarnos con Dios. Nos puede llevar también a quejarnos con los médicos, porque los médicos también tal vez fueron negligentes, no descubrieron el cáncer a tiempo, dieron el tratamiento equivocado, quitaron el órgano equivocado. Y podemos pensar, ¿por qué no dijeron antes? Y en la búsqueda de un culpable, porque ese dolor nos lleva a querer poner la culpa en alguien, y lamentablemente muchas veces el recipiente de esa culpa, de esa queja, es Dios, nos puede llevar a reclamarle a Dios. A reclamarle a Dios de por qué sufrimos de tal forma. ¿Por qué yo? Si yo soy bueno. ¿Por qué yo? Si yo te sirvo. ¿Por qué yo? Si he sido fiel por tantos años contigo. Si yo soy tu hijo, ¿por qué no me proteges? Y en esa actitud de búsqueda de queja, nos podemos frustrar en nuestra fe. Podemos desviarnos de nuestra fe. Podemos alejarnos de Dios. Podemos deprimirnos. Podemos tomar decisiones irracionales. Podemos enfermarnos. Podemos experimentar ansiedad y soledad a tal grado que nuestro dolor viene a tomar posesión de nuestras vidas. Y no importa lo que nosotros estemos viviendo en el presente, ese dolor es como un peso sobre nosotros que no nos permite vivir el presente, ni mucho menos poder ver el futuro con optimismo. Y no creo de que Dios quiere que nosotros como cristianos o que ninguna de sus criaturas vivan de esa forma. Pero hoy en día, y creo que quizás es un poco más común, es muy fácil encontrar personas que están cargadas de dolor. Dolor acumulado, dolor ajeno, pero que en sus vidas hay un peso en su corazón por tanto dolor que hay. Y yo creo, hermanos, que Dios quiere de que nosotros descarguemos, le entreguemos ese dolor. Porque de qué otra manera vamos a poder sanar si nosotros no hacemos eso. ¿De qué otra forma nosotros podemos servir a Dios y restaurar nuestra relación con Dios si no nos despojamos de ese dolor? Cuando mi padre estaba enfermo de cáncer, muchos oraban por la recuperación de mi papá, por las sanidades de mi padre. Y me recuerdo que en algunas ocasiones yo les decía, hermanos, oren también por mi madre, porque ella también llevaba dolor en su corazón. Aquellos que han tenido la experiencia de cuidar de alguien con cáncer o con cualquier otra enfermedad como Alzheimer's o demencia o esquizofrenia o tantas otras enfermedades que existen, sabrán de que el enfermo sufre definitivamente la carga física de la enfermedad, del dolor. Pero la carga emocional, el dolor emocional, lo lleva y lo sufre el que está vivo. Y en el caso de alguien que fallece, hablando siempre de mi padre por no usar otro ejemplo, el dolor más grande en realidad es con los vivos, con los que quedamos vivos. Porque nos queda ese vacío, esa ausencia de ese ser querido que no tan fácil se llena. Entonces, si nosotros quedamos con ese vacío y ese vacío nos causa dolor, ¿de qué lo vamos a llenar? ¿Qué vamos a hacer con ese dolor? ¿Lo vamos a meter en una valija y nos vamos a ir o en una mochila o en un saco y lo vamos a tirar a nuestras espaldas y lo vamos a ir cargando por el resto de nuestras vidas?
Yo creo que muchas veces nosotros hacemos exactamente eso. Es más, creo que hay un libro que está por ahí que se llama Aligera tu equipaje, algo así por el estilo. Y es porque a nosotros nos encanta en nuestra naturaleza mortal cargarnos de dolor. Y no nos damos cuenta de que ese dolor nos impide vivir nuestra vida en Cristo. Um, la tolerancia de dolor que cada uno de nosotros tenemos es muy distinta. Ustedes pueden, no me dejan mentir. Yo sé y le doy gracias al Señor de que en mi caso me da una tolerancia para el dolor bastante grande. Porque no soy una persona que muy fácilmente derrama lágrimas. Y eso no es porque no siento dolor, y lo dejo claro. Muchas personas cuando el día que mi padre falleció, vieron el video que puse horas después, me dijeron, yo no sé cómo usted, hermano, puede hacer eso. Y honestamente yo tampoco. Yo solo sé de que Dios me dio esa paz interna y espiritual que me ayudó en ese momento específico a sobrellevar mi carga de pérdida y que hasta el día de hoy también me sostiene. Pero no todos tienen la misma habilidad. Uno de mis hermanos, por ejemplo, es más susceptible. La tolerancia que él tiene al dolor es mucho más baja. Entonces, no es de que por eso él es menos que yo. Pero nada más digo eso porque todos tenemos diferente tolerancia al dolor. Lo que a mí me puede doler, a otro tal vez no le duele. O lo que a otro le duele, a mí tal vez no me duele de igual forma. Pero eso no significa de que no sentimos dolor. Lo sentimos en diferentes formas. Y creo de que cuando en una pareja, en un matrimonio, en alguien joven, es importante que nosotros sepamos cuál es la tolerancia de dolor de nuestros seres queridos. Porque muchas veces nosotros les podemos herir en algo que nosotros no sentimos que hemos ofendido a nadie, por ejemplo, pero esa persona sí se va a doler y sí va a sufrir por nuestras actitudes, por nuestras acciones. Y cuando usted y yo no conocemos bien a nuestros cónyuges, a nuestros hijos, a nuestra futura esposa, podemos causar daños irreparables en sus vidas. O daños que dejen cicatrices que cuando en cualquier momento menos pensado puedan causar y reabrirse y causar nuevamente dolor. Entonces, creo de que cuando les digo qué hacer con el dolor, la pregunta en realidad debería ser moldeada o cambiada a qué quiere Dios que hagamos con nuestro dolor. Porque yo no creo en un Dios que no se compadece de mí. Yo no creo en un Dios que es insensible al dolor que yo siento. Yo creo en un Dios que conoce mis temores, que conoce mis angustias, que conoce mi dolor y que no me deja ahí botado en esos momentos cuando yo me siento débil, cuando estoy dolido, cuando estoy quebrantado espiritualmente, o quebrantado emocionalmente, o quebrantado físicamente, o atravesando esa circunstancia donde no sé exactamente cómo las cosas van a ser. Y ese es el Dios en el cual nosotros hemos creído. Ese es el Dios al cual debemos aferrarnos. Al principio de esta transmisión, si usted puede regresar después a escuchar ese canto, está la alabanza de Lily Goodman. Lily Goodman escribió esa alabanza de cúbreme, abrázame. Y es una alabanza tan apropiada y tan al punto para esta prédica que por eso se las puse al principio y se las voy a poner también al final. Porque dice algo muy cierto. En esos momentos de dolor, cuando nosotros estamos ahí, es cuando necesitamos que el Señor nos cubra, que necesitamos que el Señor nos abrace y nos diga te amo, hijo. Así como muchas veces me acerco a mi madre ahora que la tengo viva y le doy gracias a Dios por ello,
y le digo, ven acá, te voy a dar un abrazo. ¿Se imagina? Yo sé que mi madre, cuando le abrazo, ella se siente protegida, se siente querida, se siente amada. Y yo sé que todos necesitamos un abrazo. Yo sé que todos necesitamos un abrazo de Dios cuando nosotros estamos sufriendo también. Cuando estamos atravesando por un momento de dolor en nuestro corazón. Así que busque el abrazo, busque el abrazo de Dios que está ahí. Aunque usted no lo pueda ver, pero usted tiene un Dios que le conoce y se compadece de usted. Mire lo que dice el Salmo 89, 46. El Salmo 89, 46, este es el salmista en la desesperación de ver el reino de David destruido. El linaje de David ya estaba básicamente eliminado según ellos. Y ellos estaban dispersados, sin nación, exiliados en Babilonia. Y ahí en su tribulación, en su angustia, este salmo fue escrito y dice, ¿hasta cuándo, oh Jehová? ¿Hasta cuándo te esconderás? ¿Te esconderás para siempre? Era la queja, el lamento. ¿Arderá tu ira como el fuego? Y sigue diciendo después, Señor, ¿dónde están tus antiguas misericordias? Yo sé de que en momentos cuando nosotros nos sentimos recién hemos experimentado ese dolor, decimos también, ¿hasta cuándo, Señor? Podemos cuestionar si la misericordia de Dios que experimentamos en tiempos buenos está presente el día de hoy. ¿Se recuerda cuando hablábamos de porque para siempre es su misericordia en una de esas prédicas hace casi un año ya? Me recuerdo que fue para el aniversario del año pasado de la iglesia, allá por el último domingo de septiembre. Y creo que por ahí está grabado. Y leíamos y reafirmábamos, porque para siempre es tu misericordia. El gran Hesed, el amor de Dios en griego, nunca se aparta de nosotros. El amor de Dios, la misericordia de Dios permanece para siempre. No es espontánea, no es temporal, no es instantánea tampoco. La misericordia de Dios está siempre presente en las buenas como en las malas. Pero en este salmo podemos ver de que Dios no se ofende con nosotros. Dios no se ofende con sus hijos porque nosotros nos lamentemos delante de Él. Dios quiere, Dios nos invita, Dios nos pide de que nosotros le expresemos nuestro dolor. Porque tenemos un Padre que nos escucha. Dios no quiere de que usted y yo embotellemos nuestro dolor y lo guardemos en nuestro corazón. Porque Dios sabe de que si hacemos eso, nos va a doler más. Pero cuando usted y yo le expresamos al Señor lo que nos duele, así como cuando Juan Pablo o cuando Ricardo se duelen, se golpean en alguna esquina, en algún lugar, con algún juguete, ¿qué hacen ellos? Ellos vienen ante mí o ante su mamá y dicen, papá, mira, me lastimé. ¿Por qué vienen a mí? Mi suegra me trajo unos ungüentos, decimos nosotros, unas pomadas, de esas que usan los deportistas. Y entonces es de color rosada. Y cada vez que ellos se lastiman, yo vengo y les pongo un poquito y le digo, vaya, ya está. Y aunque el alivio no es instantáneo, como dicen, no es así como, no es mágico, pero ellos, el hecho que hago eso, y después les pongo una pequeña venda ahí para que no sientan más dolor, eso para ellos, eso es papá cuidando de ellos. Papá dándoles alivio al dolor que ellos sienten de esa manera. Así que al otro día, cuando Luquitas venía con el bote de ungüento y con la venda,
me di cuenta de que ya se dio cuenta de que ese es el antídoto que papá tiene para cuando ellos experimentan dolor. ¿Sí ve? Dios también sabe. Y tiene también una medicina para el dolor. La pregunta es, ¿se lo llevamos al Señor? ¿Le expresamos nuestro dolor? Dios quiere conocer qué es lo que nos está molestando, qué es lo que nos angustia en realidad. No es que Él no sepa qué es lo que nosotros sufrimos, pero es que Dios es un Dios que quiere que sus hijos sientan el poder de tener una relación con Él así personal, genuina, de mí a ti, personal, directa, sin obstáculo alguno. Y definitivamente Dios conoce nuestro dolor y Dios conoce su dolor. Una de los ejemplos clásicos que se me vienen a la mente es cuando en Juan 11, que por cierto lo vamos a estudiar dentro de unas semanas, dentro de unos par de días, donde se narra la muerte de Lázaro. Y brevemente quisiera, por razones de tiempo, porque tampoco quiero sobrepasarme del tiempo, pero se las voy a parafrasear así. Eso se encuentra en Juan 11. Dice que estando Jesús en Galilea, creo, vienen a él y las hermanas de Lázaro, Marta y María, envían mensajeros y le dicen: Señor, tu querido amigo está enfermo, está muy enfermo. Era amigo de Jesús, era amigo de Lázaro, era un buen amigo. Y entonces, por eso la mención, tu querido amigo. Usted y yo somos hijos de Dios. O sea, tenemos una posición más alta que la que Lázaro tenía con Jesús. ¿Me explico? Entonces, pero Marta y María se sintieron en esa confianza de llamar al maestro para que viniese y atendiese a su mejor amigo. Versículo 4. Cuando Jesús oyó la noticia, dijo: la enfermedad de Lázaro no acabará en muerte. Escuche bien, la enfermedad de Lázaro no acabará en muerte. Y Jesús no estaba hablando de muerte terrenal, porque Lázaro iba a morir. Lázaro murió después de ser resucitado de todas maneras. Pero el dolor que usted siente no será una tragedia si Dios está presente. Amén. El dolor que nosotros sentimos, ese dolor que lo sentimos tan insoportable a veces, esa angustia, ese temor que nosotros muchas veces sentimos, no terminará en tragedia si nosotros se lo entregamos a Dios, si nosotros descansamos en Él. Jesús continúa diciendo: al contrario, sucedió para la gloria de Dios, a fin de que el Hijo de Dios reciba gloria como resultado. ¿Se recuerda lo que leíamos, lo que predicamos el domingo pasado? De que lo que nos sucede a nosotros, y aquí lo reafirma Jesús también, esas tragedias que nos causan tanto dolor, esos accidentes que no esperamos sufrir, esas pérdidas que no planeábamos, que no estaban en nuestros planes, suceden para que Dios reciba gloria, para que Dios sea glorificado y para que nuestras vidas puedan ser bendecidas. Usted dirá: hermano Juan Carlos, pero yo no puedo ver cómo el dolor que yo siento, lo que acabo de experimentar, puede servir para glorificar a Dios. Y eso es lo difícil de nuestra circunstancia, de nuestra realidad. El no poder ver y conocer nuestro futuro. Y por eso es que somos llamados a confiárselo a Dios. Porque Dios sí lo conoce. Dios sí puede ver al otro lado del río. Nosotros no. Nosotros solo vemos el río profundo. Y Dios dice: camina. Que si caminas por fe, no te vas a hundir. Nosotros estamos al otro lado, decimos: no, pero si yo me meto ahí, seguro que me hundo y la corriente me lleva.
Pero si nosotros vamos con Dios, tenemos la seguridad y la confianza de que podemos caminar y atravesar ese río, por muy profundo que fuese, o pasar por ese valle de muerte, por muy difícil y negro que parezca. Y Dios irá con nosotros y será luz en nuestras vidas. Versículo 5. Aunque Jesús amaba a Marta, a María y a Lázaro, se quedó donde estaba 2 días más. Ahora, si Lázaro era el mejor amigo de Jesús, ¿ok? Lázaro es el mejor amigo de Jesús. Y dice de que Jesús amaba a Lázaro. ¿Por qué Jesús se queda 2 días más donde está? No hace sentido, ¿verdad? Porque si Jesús en realidad amaba tanto a Lázaro, ¿acaso cuando a usted no le cuentan que alguien está enfermo, usted no va a correr de inmediato a ayudar, a prestar auxilio? Jesús no hace eso. Jesús se queda quieto por 2 días. Dice, no me muevo. Nos quedamos aquí. ¿Se imaginan los discípulos? No, pero Jesús, si te acaban de decir que está enfermo tu mejor amigo y tú no te quedas aquí haciendo nada. Eso es exactamente lo que hizo Dios. Muchas veces cuando nosotros pensamos de que Dios no está haciendo nada por nosotros, que Dios se ha olvidado de nosotros, el silencio de Dios muchas veces es el tiempo que nosotros necesitamos para reflexionar, para entregarle nuestro dolor y para permitir que Dios ponga paz en la tormenta que nosotros estamos atravesando. Pero es de nosotros. Recuérdese que tener fe en Dios implica muchas veces quedarnos quietos donde estamos y confiar en Él. Jesús se queda quieto, no se mueve, sino que se queda ahí 2 días. En el versículo 17 del capítulo 11 de Juan dice que vino pues Jesús y halló que hacía ya 4 días que Lázaro estaba en el sepulcro. En otras palabras, cuando Jesús le fueron a anunciar de la enfermedad de su mejor amigo, Lázaro probablemente murió ese mismo día. Jesús se queda 2 días más y le tomó, digamos, 2 días para llegar hasta Judá. 4 días tenía Lázaro de haber muerto. Ya estaba en el sepulcro, ya lo habían enterrado. Entonces en el versículo 32 viene y dice, Señor, le dice a María, si hubieses estado aquí, no habría muerto mi hermano. ¿Cuántas veces usted y yo no le hemos dicho lo mismo a Dios? Señor, si tú en realidad me amas y hubieses estado presente, hubieses escuchado mi oración de sanidad, no estaría en las que estoy el día de hoy. Y nos alejamos de Dios. Señor, si hubieses contestado mi petición, mi esposo estaría vivo. Mi esposa estaría viva. Mi hijo no se hubiese enfermado. No hubiese ocurrido el accidente. Y queremos muchas veces querer torcerle el brazo o la mano a Dios. Y no es posible. Al Señor no le podemos hacer eso. Jesús entonces, al verla llorando, versículo 33, y a los judíos que la acompañaban, también llorando, se estremeció en espíritu y se conmovió. Tenemos un Dios que conoce nuestro dolor, que puede sentir nuestro lamento, que escucha nuestras peticiones, pero eso no significa, como en el caso de mi padre, de que el Señor todo el tiempo va a hacer el milagro. Todos quisiéramos que el Señor contestara las peticiones de nuestro corazón, así como nosotros lo pedimos. Pero no todo el tiempo que nosotros oremos de esa forma, el Señor va a contestar positivamente. Porque usted y yo no conocemos la voluntad de Dios. Y muchas veces nos tocará aceptar la voluntad de Dios, aun cuando no la entendemos. Y podemos decir, pero ¿cómo es posible que aquella persona que ni cree en Dios y es tan mala, esté tan bien? Y yo que he servido al Señor por tanto tiempo y que hago todo esto,
el Señor no escucha mi oración. Hermano, no es que el Señor se ha olvidado de usted o de mí. Los propósitos de Dios son de Dios. Los pensamientos de Dios no son nuestros pensamientos. Pero eso no significa que tenemos a un Dios que se ha olvidado de nosotros. Significa que tenemos a un Dios que nos conoce, que sabe lo que es mejor para nosotros. Aunque para nosotros no nos parezca lo mejor en el momento en que estamos experimentando nuestro dolor. Dios no quiere que nosotros perdamos nuestra fe. Dios quiere que nosotros seamos fortalecidos en nuestra fe. Mire lo que dijo Jesús en respuesta a lo que dijeron las hermanas de Lázaro. ¿No te he dicho que si crees verás la gloria de Dios? ¿No te he dicho que si crees verás la gloria de Dios? O sea, es importante que nosotros mantengamos nuestra fe firme si es que queremos ver a Dios glorificarse en nuestro dolor, en nuestra tragedia. Así como Dios se glorificó en la muerte de su propio y unigénito Hijo, porque se glorificó en la resurrección de Cristo. Y miren, nosotros somos testimonio vivo de eso. Nuestra fe el día de hoy es testimonio vivo de eso. ¿Se recuerdan del rey David? El rey David vino, mató a Urías, el hitita, por haber cometido adulterio con Betsabé. El hijo que nació de esa relación murió, palabras dichas por el profeta Natán. Y después de haberse reconciliado con Dios, Dios le dio otro hijo a David por parte de Betsabé, y ese fue Salomón. Y aunque la tragedia que David vivió, la desobediencia y el pecado que cometió fueron una tragedia, Dios aún se glorificó en la vida de David y Betsabé, dándoles a Salomón como hijo. Y de esa misma línea viene el Mesías, Jesús. Incomprensible, ¿verdad? ¿Cómo Dios puede transformar el dolor en bendición? Y yo sigo confiado y firme en esa fe de que Dios es capaz de hacer lo mismo en la vida suya y en la vida mía. Dios es capaz de tomar nuestro dolor, su dolor, hacerlo suyo y transformarlo y cambiarlo para que sea de bendición en nuestra vida. Si tan solo usted y yo nos quedamos quietos, confiamos en Él y caminamos tomados de la mano de Dios en esos momentos cuando nosotros estamos atravesando por el valle. En esos momentos cuando nosotros nos ahogamos de angustia. Yo creo que Dios nos llama a que nosotros confiemos. Si tan solo, le dijo Jesús, ustedes creen, verán la gloria de Dios. Entonces quitaron la piedra de donde había sido puesto el muerto. Ahora ya no es Lázaro, ahora es el muerto. Y Jesús, alzando los ojos a lo alto, dijo, Padre, gracias te doy por haberme oído. Ahora note que Jesús habla en el pasado. Jesús dice, gracias te doy por haberme oído. O sea, Jesús ya sabía la respuesta a su oración, a su petición. Y qué bueno es cuando nosotros podemos decir, Señor, gracias por haber escuchado mi oración. Gracias por haber puesto paz en mi corazón, que aunque no respondiste de la forma en que yo oré, tú, Señor, respondiste de la forma que tú sabías que es la mejor para mí, para mi vida. Hermanos, yo creo que ante el dolor, ante la tragedia, ante la necesidad que nosotros atravesamos, es importante siempre orar por aquello que nuestro corazón quiere. Pero llegará un momento donde esa oración tendrá que cambiar. Y tendrá que cambiar de pedir al Señor que nos dé paz en aceptar
su voluntad en nuestras vidas, por muy difícil que esa voluntad nos parezca ser a nosotros. Por muy difícil que nos sea, así como esa medicina amarga que muchas veces nos da el médico, pero que la tomamos porque sabemos que es para nuestro bienestar, muchas veces nosotros tendremos que también tomar esa medicina que el Señor nos da, por muy amarga que sea, sabiendo de que es por nuestro bien. Y eso es difícil, yo lo sé, porque lo he experimentado, así como se lo compartí al principio. Y entonces en el 42 dice, yo sabía que siempre me oyes. Jesús nunca perdió la fe de que su padre no le escuchaba o le escuchaba. Él siempre sabía de que Dios escuchaba su lamento, de que Dios escuchaba su petición. De la misma forma que usted y yo también sabemos que aunque estemos pasando por mucho dolor y que no sepamos qué hacer con nuestro dolor, que si nos pero lo dije por causa de la multitud, dice Jesús, que está alrededor, para que crean que tú me has enviado. Y habiendo dicho esto, clamó a gran voz, Lázaro, ven fuera. Y en esta tarde el Señor está diciendo lo mismo. Yo quiero que tú clames a gran voz a ese Dios en el cual has creído y que sea Él que saque tu dolor fuera de tu corazón, fuera de tu vida. Y nada más nos toca decirle, Señor, aquí está mi dolor, aquí está mi carga que he venido cargando por tanto tiempo. Yo te la entrego el día de hoy y te la doy a ti. Tú sabrás qué hacer con ese dolor. No me importa, Señor, cómo lo vas a hacer. Lo que yo sé es que tú harás con ese dolor, con esa angustia, con mis temores, según sea tu perfecta voluntad. ¿Alguien me puede dar un amén? Gracias. Amén. Porque en ese Dios hemos creído. Ese es el Dios que nosotros tenemos. De la misma forma que la mujer que tocó el manto de Jesús, se encuentra en Marcos 5, ¿se recuerdan la fe que ella tuvo? Ella tuvo esa fe. Una mujer que había sufrido de flujo de sangre por tanto tiempo y que allí entre medio de la multitud estaba y su fe le decía a ella que lo único que ella tendría que hacer era tocar el borde del manto de Jesús y que si tan solo ella pudiese hacer eso, que ella iba a ser sanada. Y eso es lo mismo, eso es exactamente lo que sucedió. Versículo 28 de Marcos 5 dice así, porque decía, si tocare tan solamente su manto, seré salva. Y enseguida la fuente de su sangre se secó y sintió en el cuerpo que estaba sana de aquel azote. Ese dolor que a nosotros también nos azota. Hermanos, creer que nosotros no vamos a encontrar dolor, habrán otras personas que morirán en esta pandemia. Vamos a sufrir de una u otra manera. Vamos a sufrir de una decepción amorosa. Vamos a sufrir por la infidelidad de un cónyuge. Vamos a sufrir por las enfermedades que vendrán a nuestras vidas. Vamos a sufrir por diferentes circunstancias, por desempleo, por bancarrota, lo que sea. Pero el Señor lo que nos está diciendo es de que si nosotros tenemos fe, como lo tuvo esta mujer, seremos libres de aquello que nos aflige. Seremos libres de ese dolor porque el Dios que nosotros tenemos es un Dios que sabe nuestro sufrimiento, que conoce nuestro dolor y que cuando nos escucha, que cuando nosotros le entregamos nuestro dolor, Él dice lo mismo que le dijo a la mujer que tocó su manto. Hija, tu fe te ha hecho salva. Ve en paz y queda sana de tu azote. Qué bello es escuchar a Jesús decir esas palabras. Y son las mismas palabras que Dios también quiere que tú escuches en este día. Hijo, hija, tu fe es la que te salva. Tu fe es la que te sostiene. Tu fe es la que te da la fuerza para seguir adelante cada día. En medio de tu dificultad, en medio de tu pérdida, ve en paz. Queda sana de tu azote. Debemos liberarnos del dolor que nos embarga. Confiárselo a Dios es la mejor solución.
porque de lo contrario viviremos vidas en las cuales nosotros, como decía al principio, no vamos a poder servir al Señor, ni tampoco verle como ese Padre que nos sostiene. Isaías 64 del 8 al 9. Dios nos da una esperanza de la cual nosotros tenemos que apropiarnos y aferrarnos a ella en estos momentos, en momentos de dolor. Y búsquela bien, ¿ok? Isaías 64 del 8 al 9 dice así: Ahora pues, Jehová, tú eres nuestro Padre, nosotros barro, y tú el que nos formaste. Así que obra de tus manos somos todos nosotros. No te enojes sobremanera, Jehová, ni tengas perpetua memoria de la iniquidad. He aquí, mira ahora, pueblo tuyo somos, todos nosotros. Qué maravilloso, ¿no? Qué maravilloso saber de que Dios es nuestro Padre, es el alfarero de nuestras vidas, que nosotros somos vasijas de Él, que aunque Él en momentos nosotros estemos quebrados, rotos, Él nos puede volver a hacer y hacernos de una forma perfecta de acuerdo a su voluntad, que Él puede rehacer nuestras vidas y tomar nuestro dolor y cambiarlo, que somos propiedad suya, que somos su pueblo. Esa es la exclusividad, la bendición y lo maravilloso de ser cristiano, que tenemos la confianza de que tenemos un Dios que está con nosotros. El Salmo 89, y con esto los dejo, porque les mentí al principio, creo, de que no me iba a pasar del tiempo y creo que ya me pasé. Nos recuerda algo, de que tenemos la mano de Dios, ¿ok? La mano de Dios y tenemos el brazo de Dios. La mano de Dios y el brazo de Dios están con sus hijos todo el tiempo. Y dice así en el versículo 21 del Salmo 89: mi mano estará siempre con él. Mire qué bueno. Qué bueno saber de que la mano de Dios está ahí para auxiliarnos en el momento de que nosotros nos sentimos, de que nuestras piernas tiemblan, de que cuando nuestras piernas no nos pueden sostener. Pero el brazo de Dios, dice, también lo fortalecerá. En los momentos cuando usted y yo atravesamos por dolor, no es la mano de Dios que está con nosotros. Entonces necesitamos el brazo de Dios para que nos sostenga y nos fortalezca. La mano de Dios nos guía. El brazo de Dios, ese brazo de Dios nos sostiene, nos fortalece, nos levanta y nos abraza también. Por eso que el Salmo 91 es uno de esos salmos de los cuales siempre podemos usar como referencia para fortalecer nuestro espíritu cuando nos sentimos desmayados espiritualmente. Y qué bello salmo, ¿no? El que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Diré yo a Jehová, esperanza mía y castillo mío, mi Dios en quien confiaré. Él te librará del lazo del cazador, de la peste destructora. Con sus plumas te cubrirá y debajo de sus alas estarás seguro. Cuando nuestras vidas están quebrantadas, cuando el dolor nos visita, es el brazo de Dios que nos sostiene y es su refugio el que nos protege, el que nos da ese refugio donde nosotros podemos sentirnos en paz, confiados de que tenemos un Dios de todo tiempo, que tenemos un Dios de todos los momentos duros de nuestras vidas. Espero que, así como la palabra de Dios ha sido de bendición para mi vida, que también lo sea para usted. Y que no importa si en este momento usted no está padeciendo dolor, pero cuando lo padezca, que estas palabras, que este mensaje pueda estar presente en su corazón para cuando usted lo necesite. Vamos a orar. Señor y Padre nuestro, en esta tarde te agradecemos, Señor,
Porque tu palabra es como ese bálsamo que nuestras vidas necesitan, Señor, cuando nosotros estamos quebrantados. Porque tu brazo, Señor, y tu presencia son las que nos cubren, las que nos abrazan, Señor, y nos fortalecen en momentos de dificultad. Qué bueno es, Señor, qué privilegio tan grande el que tú nos has dado de poder, Señor, ser hijos tuyos, en quien nosotros, Señor, podemos descargar, a quien nosotros, Señor, le podemos entregar nuestro dolor, nuestras angustias, nuestros temores, Señor, todas nuestras necesidades, sean enfermedades, Señor, como dolencia física, espiritual o emocional. Padre amado, en esta tarde queremos liberarnos, Señor, despojarnos del dolor que en nuestras vidas está presente, sabiendo, Señor, de que tú eres el único que puede poner paz en nuestros corazones, Señor. Tú conoces tu pueblo, Señor, no son míos, son tuyos, son tus hijos, Señor. Y en esta tarde, Padre, yo oro y te ruego, Señor, de que seas tú el que cubra sus vidas, Señor, con tu presencia. El que cubra, Señor, a sus hogares con tu protección. Que sea su refugio, Señor, que sea su fortaleza. Que ellos puedan ver, Señor, tu mano y tu brazo presente en su caminar diario. Y que por muy difícil, Señor, que sea su dolor, conforta, Señor, su alma. Dale, Señor, paz en la tormenta. Y muéstrale, Señor, de que tú eres un Dios que se glorifica, Señor, tanto en los momentos buenos como en los momentos, Señor, que para nosotros parecen malos también. Amado Dios, tú sabes que vivimos en un mundo donde vamos a experimentar dolor, Señor. Y tú lo sabías cuando oraste por tus discípulos. Y no pediste, Señor, de que fuésemos quitados de este mundo, sino que nos mantuviésemos siempre, Señor, protegidos por tu Espíritu Santo, Señor, y por tu presencia. Y tú has puesto, Señor, a tu Espíritu en nuestras vidas, en nuestros corazones. Así que, amado Dios, fortalece y haz, Señor, y cumple tu palabra así como tú la escribiste, así como tú, Señor, lo dijiste. Yo te ruego, Señor, que en cualquier corazón donde haya dolor en este momento, que tú pongas paz. Que tú estés presente, Señor, y te muevas y muestres tu misericordia y tu amor, Señor, para con tus hijos. Gracias, Señor, porque te tenemos en nuestras vidas. ¿A quién más iremos, Señor, si solo tú tienes palabras de vida eterna para nosotros? Gracias, Padre, porque tú eres el único que nos puede liberar de nuestras cargas espirituales y el único, Señor, que puede sanar también nuestras dolencias. El único, Señor, que puede transformarlas. Porque tú eres el alfarero, Señor, de nuestras vidas, y nosotros el barro, Señor. Así que en tus manos estamos. Y por la fe, Señor, que tú has puesto en nosotros vivimos. Haz de tu pueblo, Señor, según sea tu misericordia. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Amados hermanos, que el Señor me les bendiga. Que el Señor me les fortalezca. Que el Señor les guarde, les mantenga sanos y muestre su misericordia para con cada uno de nosotros. Que la paz de Dios sea con ustedes. Les amamos en el Señor y les esperamos el martes y miércoles a las 4 de la tarde y el día jueves a las 8. Si el Señor así lo permite, aquí estaremos en vivo como siempre. Una vez más, hasta luego.
noches me inunda el temor y siento que la soledad se apoderó de mí y cuando siento